Muy bien. Vamos a ver entonces por aquí los casos de congruencia. Caso número uno, empezamos desde acá. A ver, ya. Caso uno, caso uno por acá. Vamos a llamarle el de ángulo, lado, ángulo, ¿no? A ver, ángulo, lado, y así, el famoso ala. Bien, caso uno, ángulo, lado, ángulo. Entonces, para eso debe existir dos triángulos que tengan estas características, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo, por ejemplo, acá. Está de esta forma. Entonces, ese triángulo pasamos aquí. Cuando hablamos de congruencia de triángulos, nos referimos a dos triángulos que sean netamente iguales. Ahora, no necesariamente tiene que aparecer en esta misma posición. Si te has dado cuenta, lo acabo de copiar. Así es que el triángulo puede estar también incluso en otra posición. Puede estar así, puede estar en cualquier otra. Y así puede girar, ¿ya? Y es más, de repente hasta puede ser también así, ¿no? Lo puedo poner quizás un triángulo por ahí encima de otro. Ahí está, ¿ve? Y podrían formar dos triángulos congruentes, es decir, son dos triángulos iguales, ¿ya? Entonces, la idea más que nada es eso, ¿sí? Que se entienda de que cuando hablamos de congruencia de triángulos nos referimos al mismo triángulo en sí. No necesariamente en la misma posición, pero es el mismo triángulo. Bueno, para que exista este caso de ángulo lado ángulo, significa que debe existir dos triángulos con dos ángulos congruentes y un lado entre ellos. Es decir, supongamos que los vértices por aquí de los triángulos sean los siguientes. A ver, vamos a colocar por acá también. A ver, por aquí es el punto A, punto B, punto C, punto D, E y F. Ahí está. Y luego vamos a colocar algunos ángulos. Por ejemplo, aquí vamos a poner el ángulo alfa. Aquí también el ángulo alfa. En este caso lo voy a ordenar tal como está igual nada más para que se pueda ver. Y aquí un ángulo beta. Aquí un ángulo beta. Aquí falta agregar el lado. Si solamente lo dejas así, no puedo asegurar que son triángulos congruentes. Lo que sí puedo asegurar es que son triángulos semejantes. Eso quiere decir que sus lados son proporcionales, pero no puedo asegurar la congruencia de triángulos. Para que exista congruencia de triángulos, no basta con solamente tener dos ángulos, sino un lado que esté entre ellos. Es decir, vamos a poner de repente un valor acá, que sea el valor de A. Y aquí también el mismo valor de A. Ahora sí, ángulo alfa, lado A, ángulo beta. Ángulo alfa, lado A, ángulo beta. Si existen dos triángulos con estas características, entonces dichos triángulos son congruentes. Una vez que yo diga que los triángulos son congruentes, me estoy refiriendo al mismo triángulo, solo que está en otra posición. Significa que conforme yo vaya resolviendo, si encuentro que por aquí vale 10, entonces acá también debe ser 10. Si encuentro que al trazar la altura de repente vale 3, entonces aquí también tiene que valer 3. Y así sucesivamente todos los lados y ángulos que puedas completar, ¿ya? Pero primero tienes que asegurarte de que se trata de una congruencia de triángulos. Una vez que asegures eso, el resto simplemente se va copiando, ¿no? Porque en realidad se trata del mismo triángulo. Bien, vamos a colocar entonces de esta manera, así, congruencia de triángulos, ¿no? Los triángulos ABC y DEF son congruentes. Hay que tener también un orden. No puedo decir que el triángulo ABC sea congruente con el triángulo EFD. Eso no es. Tiene que ser en el mismo orden. Si acá está el vértice A, ángulo alfa, ángulo beta, igual por acá. Vértice D, ángulo E, ángulo F. Si aquí es ABC congruente con, aquí tengo que colocar DEF. ¿Ya? El orden es muy importante también en este caso. Bien, vamos al segundo caso. Entonces, por aquí,
caso número 2. Para el caso número 2 aquí, ahora vamos a hablar del lado, ángulo, lado. Así es que borramos esto. Lado, ángulo, lado. Ahora aquí es L a L. L a L. Así. Lado, ángulo, lado. Entonces vamos a dibujar otro parecido. Pero en este caso podemos colocar de frente así. Entonces de esta manera vamos a colocar el triángulo por acá. Y para no hacer uno diferente, vamos a copiar este mismo. Entonces este mismo lo vamos a duplicar. Bueno, entonces por aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que sea lado, ángulo, lado, entonces debo tener dos lados que sean iguales y el ángulo debe estar entre ellos, ¿no? Así como está en este orden, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo conozco el lado que está en la parte de abajo, que le voy a poner A, entonces aquí también debe ser A, y el lado que está por aquí arriba, vamos a ponerle B, entonces aquí arriba también el lado B, el ángulo tiene que encontrarse entre estos dos lados, ¿sí? El ángulo tiene que encontrarse entre estos dos lados. Profesor, ¿y si hay un ángulo por aquí, alfa, eso es válido? Por el momento, en realidad no, porque sí vamos a ver un caso que se llama lado, lado, ángulo, pero tiene que cumplir una característica en especial. Así que por el momento vamos a decir que eso no es válido. El ángulo que necesitamos tiene que estar entre dichos lados, es decir, acá, entre ellos. Ángulo alfa y aquí ángulo alfa. Ahí está. Si encuentro dos triángulos que tienen lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, en esa misma secuencia, en ese mismo orden, entonces puedo asegurar que dichos triángulos son congruentes. Es decir, que estoy frente a dos triángulos que tienen las mismas características. En otras palabras, que se trata del mismo triángulo. Si se trata del mismo triángulo y encuentras que este lado vale 10, este lado también debe ser 10, porque se trata del mismo triángulo. Si encuentras que este ángulo de arriba vale de repente 60 grados, entonces acá también debe ser 60 grados. ¿Sí? Todo idéntico, ¿no? Bien, de todas maneras, vamos a colocar por acá nuestra congruencia de triángulos. A, B, C, D, perdón, C. Esto copiamos por acá. Acá lo voy a cambiar por C. Y por aquí sería EFG. Bueno, DEF, DEF, ¿ya? A ver, aquí me faltó, por ejemplo, escribir la congruencia de triángulos. Es muy importante indicarlo también. Entonces, acuérdate que decía que la congruencia de triángulos tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo por decir ABC, entonces el mismo orden tiene que cumplirse para el otro. Acá es DEF, por ejemplo, ¿no? Entonces, si son congruentes, tengo que escribirlo de esta manera. No olvidarse que es así, ¿no? Como una igualdad y en la parte de arriba tiene un símbolo de esta forma, ¿ya? Ahora, es más, para que se vea como triángulo, al inicio también puedes dibujarle así, ¿no? Un pequeño triángulo nada más. No importa de qué forma tenga el triángulo, simplemente escribes, ¿no? Triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, con eso, ¿qué me doy cuenta? Que el ángulo A debe ser igual al ángulo D, que el ángulo B debe ser igual al ángulo E, y así con cada uno. Tiene un orden, ¿te das cuenta? Si yo le cambio el orden por aquí, y cuando se presente esto, entonces no voy a hacerlo correctamente. Entonces, el orden sí es muy importante. Por acá, vamos a cambiar el orden, por ejemplo. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, del punto B, y ahora voy a hacer C y A. O B a C, por ejemplo. Entonces yo digo, el triángulo BAC, en el mismo orden BAC, acá debe ser EDF. EDF, ahí está. Entonces yo digo, los dos triángulos son congruentes. Para eso dibujo acá, triángulo BAC es congruente con el triángulo EEF, perdón, EDF. Y así le ponen, ¿no? Como una igualdad y así, de esta manera. Entonces ya con eso ya das a entender de qué forma está la congruencia del triángulo y no solamente es nombrar por nombrar, ¿no? De preferencia hazlo en el orden que aparece, ¿no? Que sería ABC, pero guíate desde dónde estás empezando, hacia dónde vas, dónde terminas.
¿ya? Bueno, acá lo estoy colocando de manera distinta. Sigamos. Vamos al caso número 3. Como te decía, normalmente se presentan 3 casos, pero hay un caso 4 que es un caso especial también, ¿no? Bueno, el caso 3 es el llamado lado, lado, lado. Es decir, es cuando yo encuentro un triángulo o dos triángulos con los 3 lados iguales, ¿sí? O congruentes, que es lo mismo. Bien, vamos a suponer que el triángulo sea así. Ahí está, que tenga esta forma. Copio para que veas que se trata del mismo triángulo. Entonces, por aquí, supongamos que tenga los lados siguientes. A ver, voy a suponer nada más, aunque mejor voy a colocarle variables, ¿ya? Para no entrar en eso de que si existe o no existe el triángulo. Bien, vamos a colocar los siguientes lados. Por ejemplo, el valor de ABC. ABC. Y existe otro triángulo que también tiene los mismos 3 lados. ABC. ¿Ya? Ojo, si a este le falta un lado, no puedo asegurar que este triángulo es igual a este otro, por si acaso. ¿Ya? No se puede asegurar por nada del mundo. Profe, pero no es suficiente si acá tiene A y C, el otro obviamente tiene que ser B. No, no necesariamente. Porque mira, si yo copio esta misma distancia, mira, copio esta misma distancia, lo muevo hacia otro lado y copio esta misma distancia que está por acá, mira, la misma distancia, y lo copio hacia otro lado, en realidad lo que va a hacer es depender, ¿sí o no? Si esto yo lo estiro, mira, ve, ¿qué pasa si esta misma distancia yo lo estiro? De repente voy a girarlo. Si lo giro, mira, y lo pongo acá, te das cuenta de que es la misma distancia, ¿sí o no? Solo lo he movido nada más. Pero sigue valiendo C. Y este sigue valiendo A. Pero tú crees que esta distancia es equivalente a esta? Ya no, ¿sí o no? Son distintos. ¿Te das cuenta? Entonces, no es suficiente con que de repente uno diga, profesor, ya encontré un triángulo que tiene estos 3 lados y ya encontré otro que tiene 2. Entonces, de hecho, que debe ser B. No, no siempre va a ser eso. Recuerda que si solamente tienes 2 lados conocidos y acá 2 lados, podríamos decir que son proporcionales o algo así, ¿no? Y eso que todavía nos falta más información, quizás. ¿Ya? Así que no es suficiente. Por eso el caso específicamente te dice, tiene que haber 2 triángulos con los 3 lados iguales, no con 2, con los 3. ABC, acá también tiene que haber ABC. Una vez que encuentres esto, recién puedes afirmar que dichos triángulos son congruentes, es decir, que se trata del mismo triángulo. Recién ahí puedes afirmar eso, si no, no. ¿Ya? Entonces acá vamos a completar esto. Le pones igual y el símbolo. ¿Listo? Y por aquí, como nos falta vértices, entonces vamos a copiar por acá nuestros vértices. Pongámosle, por ejemplo, bueno, normalmente cuando son lados, siempre es el lado opuesto al vértice, ¿no? En este caso es vértice A. Por aquí debe ser B entonces. Y por aquí arriba debe ser C. Aquí obviamente ya no hay un orden porque las letras no van a coincidir, pero es según lo que aparece también. D, E y F. Ya, ahí está. Entonces, escojo un orden. De repente digo C, A, B. Entonces, por acá vamos a colocar, ¿no? Triángulo, triángulo C, A, B. Debe ser congruente. A ver, me fijo. C, A, me voy bordeando primero a B, luego bordeo C y termino en B, ¿no? Entonces, E, D, F, D, E. Así, F, D, E. Bueno, ya sabes, por acá, triángulo CAB es congruente con el triángulo FDE. Y arriba no te olvides esta parte. ¿Listo? Bueno, hay un tercer caso que por si acaso siempre es bueno indicarlo de todas maneras, ¿ya? Estos 3 primeros casos de congruencia son los que normalmente ya conocemos, pero por ahí hay un tercer caso que también posiblemente pueda venir, ¿no? No se utiliza mucho, pero sí es bueno que te lo indique. Entonces, vamos a ver esto. A ver,
caso número 4 y debemos algunas propiedades o aplicaciones que se tienen que aplicar en congruencia de triángulos. Entonces, vamos a escribir caso 4. El caso 4 es lado, lado, ángulo, ¿ya? Pero no te vayas a confundir con el otro. A ver, este es lado, lado, ángulo, ¿ya? Hay uno que es lado, ángulo, lado, ¿cierto? Es creo que el caso 2. Lado, ángulo, lado. El orden es distinto al de acá. Aquí son dos lados consecutivos y es un tercer ángulo. En cambio acá sí existen dos lados y un ángulo, pero este ángulo tiene que estar entre dichos lados. ¿Sí? Entonces ese es un caso distinto en realidad. A ver, para esto hay que cumplir cierta condición primero. A ver, voy a dibujar los triángulos o el triángulo por aquí, porque tiene que ser más o menos de esta forma. ¿Ya? A ver, un poquito más acá. Ya, aquí. Vamos a colocar de una vez sus vértices. Entonces tenemos el triángulo ABC, A, B, C, y por aquí los vértices D, E, F. Acá sería D, E y F. Listo. Entonces, lado, lado, ángulo. En este caso, el ángulo del cual nosotros vamos a hablar debe tratarse de un ángulo mayor, se podría decir, ¿no? O en otras palabras, en algunos casos le dicen obtuso. Pero primero vamos con los lados. Si tenemos un triángulo en el que existen los dos lados, como por ejemplo A y B, por acá también deben existir los dos lados A y B, el ángulo debe estar opuesto siempre al lado mayor. Es decir, si este es el lado mayor, por aquí tiene que estar el ángulo alfa. Aquí, opuesto al lado mayor. Entonces por acá también debe existir un ángulo alfa, siempre y cuando esté opuesto al lado mayor. Si está por acá, a ese ángulo alfa, opuesto al otro lado, entonces no puedo asegurar que acá sea exactamente alfa también, pues, ¿no? No se puede, ¿ya? Entonces, se cumple siempre y cuando, obviamente, B sea mayor que A y por lo tanto alfa se esté oponiendo justamente a ese lado mayor. Entonces aquí, condición B tiene que ser mayor que A. ¿Sí? B tiene que ser mayor que A para que el triángulo o para que la congruencia pueda funcionar. En este caso, vamos a colocar así, bueno, los dos triángulos ABC y DEF son congruentes. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que serían las aplicaciones de congruencia y con eso ya vamos a desarrollar ejercicios. Para eso vamos a ver acá casos de congruencia o las aplicaciones en las que normalmente se utilizan la congruencia de triángulos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí aplicaciones de la congruencia de triángulos. Bueno, esto vamos a colocar así. Por acá, el primero de ellos es con respecto a la bisectriz. Letra A, propiedad, propiedad de la bisectriz. ¿Sí? Bien, es muy sencillo cómo se aplica en la propiedad de la bisectriz. Bien, para esto lo que necesitamos es obviamente trazar una bisectriz. Entonces, mira, trazo primero un rayo. A partir de este rayo voy a trazar ángulos a los dos lados, pero ya como una bisectriz. Es decir, por aquí arriba y por aquí abajo. Ya está la bisectriz. ¿Dónde aparece? Aquí. Ángulo alfa, ángulo alfa. Ahí está. Entonces, la propiedad es lo siguiente. Cuando tú tienes ya una bisectriz, existe un ángulo, trazas una bisectriz, de cualquier punto de la bisectriz, de cualquier punto de la bisectriz, cuando tú trazas distancias iguales a los lados del ángulo, dichas distancias siempre son iguales. Entonces, mira, si tú trazas desde este punto, trazas una altura, mira, una altura por aquí, en este caso así,
bueno, no altura, sino como una perpendicular, se podría decir, a la bisectriz. Entonces, acá si trazas lo mismo, quiere decir que estas distancias son iguales, pero también quiere decir que estas longitudes también son iguales. Entonces, se ha creado dos triángulos congruentes. Uno, porque este lado es igual a este lado. Dos, este lado es igual a este lado. Y si este es alfa, arriba le puedes poner, por ejemplo, beta. Si este es alfa, aquí le puedes poner de repente beta. Entonces, dichos triángulos son congruentes. O si no, puedes hacerlo de otra forma. Este triángulo tiene por ángulos alfa y 90. Este triángulo tiene por ángulos alfa y beta. No, perdón, alfa y 90. Y este lado, si te das cuenta, es un lado común, ¿sí o no? Es un lado común para los dos triángulos. Por lo tanto, sería el caso de ángulo, lado, ángulo. Si yo veo que hay dos triángulos con los mismos, bueno, con esas características de ángulo, lado, ángulo, ¿qué significa? Que los dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, este lado de aquí, que se opone a 90, debe ser igual a este lado de acá, que también se opone a 90. Este lado de aquí, que se opone a alfa, entonces debe ser igual a este otro lado que también se opone a alfa. Ahora, ¿es la única forma de crear triángulos congruentes? No. Hay otro, mira. Hay otra forma. Si borro esto, trazo otra distancia, de repente se me ocurre trazar desde aquí una altura o una perpendicular, ahora sí, a los lados del ángulo. Entonces por acá tengo que trazar lo mismo, una altura también. Ahí está. Este es lo clásico, este es lo que normalmente vas a ver. Entonces, igualito haces el mismo caso de congruencia. ¿Te das cuenta por acá? Este sería el ángulo en común, ¿sí o no? Este sería el lado, perdón, lado en común. Si este es alfa y este es 90, ponle, por ejemplo, beta. Entonces tienes alfa, lado, beta. Y acá abajo, igualito. Alfa, lado, beta. Los dos son congruentes. ¿Qué significa? Que se trata de triángulos iguales. Por lo tanto, este lado de aquí es igual a este lado. ¿Qué más? Este lado de aquí es igual a este lado. Y listo. Profesor, ¿entonces solamente son alturas? No, puede ser cualquier otra distancia. De repente, trazas una distancia por acá. No necesariamente que esté derecho. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, como tú quieras. Pero la misma distancia que trazas por acá, trazas la misma distancia por acá. Entonces, si aquí este vale, por ejemplo, 5 y este vale 5, siempre y cuando hayas trazado la misma distancia, los triángulos que se creen aquí a centro, o adentro se podría decir, son triángulos congruentes. ¿Ya? Listo. Entonces, más que nada a eso se trata del teorema de la bisectriz, ¿sí? No estoy colocando texto acá para que más o menos veas la parte gráfica, pues, ¿no? Bien, entonces ahí sería la propiedad de la bisectriz. Vamos a ver ahora en el caso de la letra B, propiedad de la mediatriz. Propiedad de la mediatriz. Ya está. Sucede algo similar, obviamente, algo similar a eso. Primero vamos a tener nosotros un segmento AB, por ejemplo. Tenemos un segmento AB. Entonces vamos a colocar extremo a extremo. Aquí está el punto A y por acá está el punto B. ¿Listo? Entonces, para ubicar una mediatriz de un segmento cualquiera, de un lado cualquiera, de cualquier gráfico, tengo que ubicar primero el punto medio. Una vez que ubiques el punto medio, a partir de dicho punto medio tienes que trazar una altura, ¿no? Pero en este caso es una recta. Entonces, así más o menos. Así, perpendicular. Este derechito, es una recta. Como es punto medio, sabrás tú que al ser punto medio quiere decir que esta longitud es igual a esta, ¿no? Porque es punto medio. ¿Qué más? Como se trata de mediatriz, la mediatriz pasa por el punto medio, pero también dijimos que es como una altura. Ahí está. Entonces, la propiedad dice, si tú tienes una mediatriz, es decir, si has trazado una mediatriz de un segmento que obviamente puede representar de un lado de cualquier gráfico, desde cualquier punto de la mediatriz, cuando tú unes a los puntos extremos, siempre se van a formar triángulos congruentes.
¿Qué significa? Desde cualquier punto, por ejemplo, de aquí abajo, uno aquí al punto A y desde el mismo punto uno hacia el punto B. Eso quiere decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, esta distancia, por ejemplo, mide igual a esta distancia. ¿Qué más? Este ángulo alfa, por ejemplo, es igual a este ángulo alfa. Ahí está. ¿Lo viste? Triángulos congruentes. En otras palabras, es como si todo esto formase un triángulo isósceles, ¿verdad? Ahora es desde cualquier punto. Por ejemplo, arriba, trazo desde aquí hasta el punto A y desde el mismo punto ahora hacia el punto B. Entonces, según las características, estos lados también son iguales. ¿Qué más? Los ángulos por aquí, por ejemplo, si acá le pongo beta, acá también tiene que ser beta. Ahí está. Y de esa forma utilizo la mediatriz. ¿Ya? Bien, y por último llega a ser el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Para eso, como dice mediana relativa a la hipotenusa, se refiere a un triángulo rectángulo, ¿no? Obviamente la hipotenusa aparece en triángulos rectángulos. Entonces, vamos a ver por acá. Este es letra C, propiedad. Bueno, vamos a poner teorema. Teorema de la mediana relativa a hipotenusa. Ahí está. Bien, entonces, para esto vamos a trazar nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá nuestro triángulo rectángulo por aquí. Ahí está, ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, en cualquier triángulo rectángulo que nosotros tracemos una mediana, pero esta mediana tiene que ser relativa a la hipotenusa. Significa que el ángulo de 90 grados, desde el ángulo de 90 grados, tiene que trazarse la mediana, desde aquí. Profesor, ¿eso significa que el triángulo rectángulo siempre debo dibujarlo así? No. El triángulo rectángulo puede estar de repente así también. No hay ningún problema. Pero para que se pueda cumplir el teorema, la mediana del cual nosotros vamos a hablar tiene que trazarse directamente desde el ángulo de 90 grados, desde ahí. Porque dice mediana relativa a la hipotenusa. Es decir, la mediana tiene que terminar en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, trazo desde 90 grados, porque acá es la hipotenusa, trazo la mediana. Tú sabrás que por ser mediana, eso significa que estos dos lados son iguales, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en este teorema dice que cuando tú trazas esta mediana, cada uno de esos segmentos que se han formado también llega a ser igual a dicha mediana. Eso quiere decir que acá también mide lo mismo. Entonces, de esa forma vas a crear triángulos isósceles. Por ejemplo, aquí ángulo alfa, aquí también ángulo alfa. Si completas por acá para que sea 90 grados, de repente ángulo beta, entonces aquí también es un triángulo isósceles. Si acá es beta, entonces acá también ángulo beta. Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante por acá. Ahora, si tú lo trazas desde aquí, trazas su mediana, busca, ¿no? Busca el punto medio, aquí debe estar. Entonces, si él es mediana, él es punto medio, esta distancia es igual a esta distancia, pero también se cumple que es igual a dicha mediana. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, este triángulo es un triángulo isósceles y este triángulo también es un triángulo isósceles. ¿Ya? Ojo, solo se cumple si es que es un triángulo rectángulo. Para cualquier otro triángulo no se puede cumplir esa característica, ¿no? No se cumple eso. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver, profe, con congruencia de triángulos? No veo triángulos iguales, ¿no? Bueno, es porque en realidad, de una u otra manera, este teorema sí va a ayudar en algunos ejercicios a encontrar lo que sería triángulos congruentes. Así es que es por eso que se menciona justamente aquí, ¿no? Bien, listo. A ver, voy a enviarte por acá esto de las congruencias de triángulos, perdón, esto de las propiedades.
Este último caso no es muy usado, pero de todas maneras siempre es bueno que lo tengas. Bueno, ya. Y por ahí otra vez de los casos de congruencia, ¿ya? Listo. Entonces, lo importante es primero ir visualizando qué caso de congruencia vas a utilizar. No es necesario que de repente te acuerdes el caso uno, caso 2, caso 3, no, o sea, el número no. Lo importante es que te acuerdes a qué caso se refiere, si es ángulo, lado, ángulo, lado o lado, lado, lado. No, eso es lo importante, eso es lo que tienes que acordarte. Sí, sí, sí. El caso 4 habíamos indicado que la secuencia aquí era el de lado, lado, ángulo. Ahora, dos lados consecutivos, tercer lado. Dos lados consecutivos, tercer lado. Ahora, este ángulo, para que en realidad se pueda dar este caso 4, este ángulo tiene que oponerse justamente al lado mayor. Es decir, de los dos lados de A y B, el ángulo alfa se debe oponer al lado mayor. Por eso aquí he puesto B tiene que ser mayor que A. Si B es mayor que A, y el ángulo está opuesto al lado mayor, aquí al lado mayor, igual que acá, recién puedo afirmar que dichos triángulos, ¿no? Los dos son triángulos congruentes, ¿sí? Eso quiere decir que si existe un ángulo beta por acá y acá un ángulo beta y no está, por ejemplo, el ángulo alfa, como el ángulo beta está opuesto al lado A y el lado beta está opuesto al lado A, pero A no es el mayor, entonces no se puede dar la congruencia. Para que exista la congruencia, muy aparte de tener dos lados que son iguales, el ángulo que se opone a dichos lados se debe dar con respecto al lado mayor, ¿ya? Es con respecto al lado mayor, eso sí, no hay que olvidarse. Siempre al lado mayor. Es por eso que les decía que es un caso que normalmente no se utiliza. ¿Por qué? Porque a veces como causa cierta confusión, entonces por ahí podemos confundir algunos términos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa si no lo utilizamos? Por ahí tendríamos que conseguir más datos para poder utilizar los tres casos que son más conocidos, ¿no? Los clásicos, como quien dice, ¿ya? Porque de hecho que sí o sí, los tres, estos tres de repente sí ya lo has visto también, ¿no? Pero por ahí este caso también sí se menciona. Así que siempre es bueno darlo como teoría para que quede como parte de conocimiento. Bueno, ¿listo? Bien, lo que me interesa, chicos, es que ustedes recuerden a qué caso se refiere, ¿ya? De repente, profe, no me acuerdo si es el caso uno, caso 2, caso 3. No, no hay problema. Tú solamente dime qué caso es. No es necesario que escribas todos, solamente ponle ALA, por ejemplo, que es ángulo, lado, ángulo, o LAL, lado, ángulo, lado, o LLL, que es lado, 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 ¿ya? Pero recuerda la secuencia, por favor. Tiene un orden, mira, ve. LLL. Acá no es LLA por si acaso. Acá es LAL, ¿ya? Tienes que mencionarlo según el orden. Bueno, el orden es ahí lo importante. Bien, vamos con la número uno. Nos dice, completa los espacios en blanco con los criterios de congruencia de triángulos. En este caso nos habla de los cuatro casos por acá, ¿no? De los cuatro casos hay que mencionar caso uno a qué se refiere, caso 2 a cuál y caso 3 a cuál, ¿no? A qué ángulo, ¿ya? Bueno, ahí solamente puedes ver símbolos, no hay parte numérica, no hay ángulos tampoco, o sea, como tal, pero sí hay símbolos, te están indicando por ahí los símbolos. A ver, me avisas ejercicio uno, 2 y 3, a qué caso corresponde cada uno. Puede ser que se repita también, no necesariamente todos tienen que ser distintos. A ver, vamos, vamos.
¿Listo? Muy bien hasta el momento. Vamos, vamos. ¿Mm? Tal como aparece, ¿no? Tal como aparece, fíjate por ahí y se tiene que indicar, ¿ya? Ujú, ujú, ujú. A ver, por ejemplo, en este primer triángulo, si quieres darle símbolos, normal, puedes darle símbolos, pero si no, puedes mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un lado, acá hay un ángulo y acá hay otro lado. Cuando yo digo lado, puedo decir de repente círculo, ¿no? Círculo, ángulo y dos rayitas, por ejemplo. Entonces tengo que encontrar, en esta misma secuencia tiene que aparecer por acá. Círculo, ángulo, dos rayitas. Y por acá, círculo, ángulo, dos rayitas. Ahora, si te das cuenta, ese círculo es lado, este ángulo es obviamente ángulo y este es otro lado. O sea, es lado, ángulo, lado. Aquí también. Profesor, pero está al revés. No importa, puede estar al revés, puede estar de cabeza, como quieras. Lo importante es que siga la misma secuencia, la misma secuencia. Porque si este ángulo para este triángulo hubiese estado por otro lado, ahí sí definitivamente está mal. ¿Ya? Tiene que seguir la misma secuencia. Entonces, a ver, espérate, espérate. Sí, 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 está bien, está bien. Entonces, este es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces, estás en ese caso, ¿no? L a L, L a L. ¿Ya? Así. Entonces, vamos a solamente indicarlo por acá. Ahí está, lado, ángulo, lado. Listo. El que sigue, tengo ángulo de 90 y por ahí hay un ángulo agudo. Ángulo de 90, ángulo agudo. Pero me doy cuenta que entre dichos ángulos hay un lado en común, ¿sí o no? Mira, comparten el mismo lado en común. Entonces, ¿qué se sigue? Una secuencia. Si hay una secuencia, perfecto. Entonces es ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Listo. Se trata de dos triángulos congruentes. Entonces coloco ángulo, lado, ángulo. Listo. Ya está. Y el otro, por aquí veo que son dos triángulos que tienen los tres lados iguales. Tres lados iguales. ¿No? Listo. Entonces por acá, lado, lado, lado. Perfecto. Solamente hay que tener cuidado al momento de colocar los otros ángulos que aparecen por ahí, o de repente puede haber altura o quizás algunas líneas más dentro de cada uno de ellos, ¿no? Listo. ¿Preguntas aquí? ¿Alguien tiene alguna duda tal vez con el reconocimiento de los triángulos? ¿Todo bien? A ver, pasamos a la 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Por aquí tenemos triángulos, pero aquí voy a ver si es que puedo dibujar en todo caso. Por acá ya, un momento. Voy a poner la parte para poder dibujar un poquito más grande. Ya, vamos a intentar dibujar por aquí. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos un 90 grados. Ahí está, un 90 grados. ¿Qué más tenemos por acá? Otro triángulo. Recuerda que son triángulos que aparecen por ahí y nosotros tenemos que responder verdadero o falso, ¿no? Según obviamente la información que nos da. Ahora de repente dices, profesor, pero no tenemos datos, no hay números, no hay nada. Bueno, de repente solamente con algunas propiedades podríamos responder tal vez, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es agotar, como dice, todos tus recursos, ¿no? Cuando ya por ahí veas que no lo puedes desarrollar y todo, ahí ya vemos de qué otra manera podríamos desarrollar.
¿ya? Pero no te des por vencido a la primera nada más, porque a veces cuando vemos que no hay nada, no hay datos, o sea, no quiere decir que no hay datos, sino que a veces no es necesario los datos. Ya, está por aquí, parece que está derechito, pero no nos confiemos, por favor, a veces los dibujos nos engañan nada más, no quiere decir que exactamente sean iguales, ¿ya? Y por aquí un punto y por aquí un punto. Ya, hasta ahí. Ahí me quedo por el momento. ¿Sabes lo que tienes que aplicar? Me parece. Mira, mira, yo te doy una pista más o menos. Si te das cuenta, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Más o menos ya te acuerdas a qué hace referencia este segmento BM, porque mira, mira lo que hace el segmento BM por acá. ¿Qué hace con el segmento AC? Sino que justo es la última propiedad que hemos visto. ¿Y qué más? El triángulo ADM, perdón, ADC, disculpen, ADC, también es un triángulo de 90 grados, o sea, es un triángulo rectángulo. Y desde el vértice D, desde justo el ángulo de 90 grados, mira, se está trazando un segmento que no sé qué representa, pero mira, ¿qué función hace aquí el punto M? ¿Lo viste? Si te acuerdas de la última propiedad, esto sale así, pero sencillo. A ver, vamos. Acuérdate de la propiedad que hemos visto. Por ahí te he enviado también. Si no te ha llegado, avísame, entonces, para enviarte nuevamente. A ver, este ejercicio 2 es esta propiedad, ¿te acuerdas? Esta de acá. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. No te vayas a olvidar de esa propiedad.
Aparentemente no tiene nada que ver con triángulos congruentes, pero por ahí ayuda en realidad, ayuda muchísimo en los ejercicios, no solamente en este tema, ¿no? Bien, si yo primero ubico el triángulo rectángulo, vamos a suponer, empezamos desde A, B y C, observa, A, B y C. Como este segmento BM yo lo he trazado y me doy cuenta que se está formando, mira acá, puntos iguales, me da a entender que en realidad el segmento BM se trata de una mediana. Según la propiedad dice, si se traza una mediana desde el ángulo de 90 grados, que obviamente es la mediana relativa a la hipotenusa, dicha mediana es igual a cada uno de los segmentos que se está formando. Por lo tanto, aquí también tiene que ser igual. Tiene que tener la misma medida que cada uno de ellos. Hasta ahí ya acabé con ese triángulo. Vamos por el otro. También existe otro triángulo rectángulo por acá. Es el ADC. Aquí. ADC. ¿Listo? Y aquí obviamente estamos visualizando que son lados iguales, ¿no? Por lo cual este segmento que se encuentra acá en realidad es una mediana, ¿no? Si es una mediana y es un triángulo rectángulo, como lo que está por aquí, eso significa que son iguales. ¿Listo? Entonces, por acá, cuando yo trace esta mediana que está por aquí, eso significa que por acá tiene que ser igual también a esta distancia. Listo. ¿Sí? Hasta ahí. Observo, según las alternativas, por aquí las proposiciones, y me dice, el segmento BM es mayor que el segmento MC. A ver, ¿cuánto vale BM? BM tiene por representación este punto, ¿ya? Y MC, desde M hasta C, tiene por representación este punto. Tú en geometría tienes que saber que símbolos iguales corresponden a lados iguales, porque a veces cuando no tenemos datos, ¿qué hacemos? Simplemente colocamos símbolos. En algunos casos le ponen puntos, puedes ponerle una línea, puedes poner dos líneas, puedes ponerle este símbolo, el símbolo que tú desees. Pero símbolos iguales, eso representa cantidades iguales. Eso quiere decir entonces que BM no es mayor que MC, sino que son iguales, ¿sí o no? Acá lo estás observando. BM es igual a MC. Entonces, el primero tiene que ser falso. ¿Listo? Siguiente. DM es igual a AM. A ver, DM, fíjate, está representado por este punto y AM está representado por el mismo punto. Significa que son iguales. ¿Son iguales? ¿Es lo que dice acá? Sí. Así es que aquí vamos a ponerle verdadero. Siguiente, triángulo DBM es isósceles. A ver, vamos a formar por acá el DBM. A ver, bueno, DBM. Aquí, ya está. Entonces, junto por acá. En ese triángulo, si te das cuenta, tiene este lado que es igual a este otro, ¿verdad? Y según la clasificación de triángulos, dice, si existe un triángulo que tiene dos lados congruentes, o sea, dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles. Así es que efectivamente el triángulo DBM es isósceles. Entonces, por acá tendríamos que responder verdadero también, ¿ya? Entonces es falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Se entendió esta parte? Bien. Listo. Lo importante es que entiendas por ahí cada uno de los conceptos que estamos avanzando, ¿no? Mira, que hasta el momento no hemos visto nada numérico todavía, ¿no? Solo es como que teoría para ir analizando más que nada, ¿ya? Bien, entonces es falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, pasamos a la 3. Aquí ya comienza un poco de la parte operativa, ¿no? A ver, vamos con la 3. Creo que hay que aplicar la propiedad que hace unos minutos acabamos de ver. A ver, aplica por ahí tu propiedad.
Y según eso me vas indicando cuánto te saldría entonces como respuesta. A ver, vamos, vamos. Ajá, vamos avanzando. Muy bien, vamos avanzando. Avancen, avancen. No te olvides aplicar la propiedad. Justo la forma en que está el triángulo también era parte de la explicación de la última propiedad para el triángulo rectángulo, ¿te acuerdas? En donde te mencionaba que no era la única forma en que se podría presentar la mediana relativa a la hipotenusa, ¿sí o no? A ver, revisa, revisa. Ujú, exacto.
Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Mira, voy a dibujar la propiedad por acá. No, 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 mejor voy a poner la propiedad a ver si con esto te puedes dar cuenta. De repente, bueno, eso sí te das cuenta ya. Recuerda que la propiedad se te enseña de una manera, pero tú tienes que ver de qué manera aplicarla, ¿no? Porque nunca se va a presentar, bueno, no nunca, pero no siempre se va a presentar igualito tal y como está en la propiedad. Tal como está a veces no se presenta. A veces está de otra forma, a veces está de cabeza, a veces está de otro lado. Entonces, eso es lo que, ese es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que analizar por ahí, ¿no? Porque si esperamos a que las propiedades y los ejercicios siempre se parezcan, siempre me parezcan así, pues no, nunca, pues, ¿no? Tiene que parecerse de mil maneras distintas, como quien dice. Mira, acá está en 90 grados. A partir de 90, una línea que prácticamente es una mediana, porque está partiendo los dos iguales, así es que significa que los tres son iguales. Mira de acá, triángulo rectángulo, desde el ángulo de 90 grados se está trazando esta línea que prácticamente es una mediana, ¿no? Una mediana, un segmento. Como es punto medio, son iguales. Eso quiere decir que este lado también es igual a este, ¿no? ¿Verdad? Y con eso vas formando tus ángulos iguales, bueno. Pasas por aquí. Eso significa de que aquí se forma un triángulo isósceles. 32 a la misma altura, lados iguales, ángulos iguales. O sea que acá viene el 32. Ya está. Con eso es suficiente. No necesitas completar acá, Dami. Si quieres completar, pues no hay problema. También sale de la misma forma. Pero hay una propiedad en triángulos que dice que la suma de dos ángulos interiores me da un ángulo exterior. ¿Te acuerdas de esa propiedad? Así ve, ¿no? La suma de alfa más beta es igual justo a este valor de x, ángulo exterior. Eso quiere decir que para este caso, ¿no? Para este caso, el valor de x debe ser la suma de 32 más 32. O sea, 64, ¿sí? X igual a 64 grados. Ahí está. Ahora, profesor, ¿y si no me acuerdo esta propiedad, cómo hago? Bueno, si no te acuerdas, tendrías que completar por acá, ¿no? Recuerda que todo esto es 90, así es que si todo es 90 y ya tienes 32, sería 90 menos 32. 90 menos 32, acá es 58, ¿sí? Y como estos dos lados son iguales, significa que si son lados congruentes, acá los ángulos también son congruentes. Entonces sería 58. Como lo has puesto acá, el mismo 58 lo vuelves a copiar aquí. Y de ahí, propiedad de triángulo, ¿no? La suma de tres ángulos interiores debe ser 180. Con eso, el valor de x debe salir igualito, 64 grados. ¿Ya? También. ¿Listo? A ver, preguntas, dudas con la 3. ¿Todo bien hasta ahí? Revisa, revisa. Bien, marcamos la 3 entonces por acá. Sale 64 grados. Letra C. A ver, la 4. Creo que la 4 aquí mismo nada más se puede desarrollar. A ver, fíjese, fíjese la 4. Primero identifica también a un costadito, identifica a qué caso de congruencia se está refiriendo. ¿Ya? Eso también siempre es importante que lo tengas en mente. Porque a veces los triángulos ya están listos ya, para que simplemente reemplazas y todo y sale. Pero ¿cuál es el problema? Que no identificas a qué triángulo se refiere. Eso quiere decir que tú ya estás en tu mente, ya está mecanizado de que los triángulos son iguales. O sea, no importa cómo, pero los triángulos son iguales. Pero eso es lo que no debes hacer, ¿no? Sino también tienes que buscar a qué caso de congruencia se refiere. Entonces, eso también es importante para, o contaría como parte de tu desarrollo por ahí en tu hoja, ¿no?
¿Mm? ¿Listo? ¿Alguien más la 4? Bien. Vamos a ver por aquí, entonces, cuánto es que sale en el número 4. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Mira, observa los triángulos, lado, lado. Mira, fíjate el mismo símbolo. Si quieres, ponle una variable, no hay problema. Vamos a ponerle, por ejemplo, letra A. Supongamos que este símbolo sea la letra A y este símbolo sea la letra A. Obviamente, mismos símbolos, mismo lado. Y este símbolo le vamos a poner letra B y este símbolo letra B. Lado A, ángulo alfa, lado B. Lado A, ángulo alfa, lado B. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Primero por ahí, identifico eso y por acá escribo triángulo. A ver, voy a hacer en este orden, A, B, C. Entonces por acá sería triángulo ABC es congruente con el triángulo. Mira, cómo está ordenadito, entonces en el mismo orden nada más. Es congruente con el triángulo DEF. Listo. Una vez que encontré el triángulo de congruencia, hay que colocar, no te olvides, el caso. El caso es lado, ángulo, lado. Ahí está. Luego, ¿no? Luego lo que tendría que hacer será lo siguiente, ¿ya? Luego digo, a ver, ¿quién se le opone a este lado alfa? A este, perdón, a este ángulo alfa se le opone un 3x. Quiere decir que el mismo lado que se le pone a este ángulo alfa también debe ser igual, porque se trata del mismo triángulo. Entonces, ¿no? Entonces, ahí formo mi ecuación, ¿sí? Al formar mi ecuación, este va a ser de la siguiente manera. Este va a ser un valor de 3x que debe ser igual a x más 8. Entonces, como ecuación, tú sabrás bien que este x pasa al lado izquierdo, pero con el signo cambiado, ¿sí o no? Y esto queda igual a 8. Recuerda que en una ecuación lo que separa de primer y segundo miembro siempre son los signos iguales. Él separa de izquierda o derecha, ¿no? Y cuando una variable o un número pasa de un lado a otro, hay que cambiar de signo. Bueno, en este caso me queda 2x, que es igual a 8. Y por último, ese 2 que se encuentra por acá, multiplicando a x, tiene que pasar a dividir. Entonces x es igual a 4. Ahí está. ¿Lo viste? Profe, yo lo hice mirando nomás, al toque. Bueno, si lo has hecho así, está bien, no hay ningún problema. Pero lo importante es que tú también te des cuenta y recuerdes solamente los casos de congruencia, ¿ya? Eso es lo importante en cada ejercicio, verificar los casos de congruencia, porque cuando está así es muy fácil, pero basta que el triángulo tenga un ángulo de giro, esté de cabeza, esté por otro lado, ahí empieza lo complicado, porque si no practicas de lo más fácil, en lo más difícil o se podría decir en el intermedio cuando vamos avanzando, ahí vas a tener dificultades, ¿no? Bien,
Entonces, la respuesta aquí debe ser la letra A, es decir, 4. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a ver la número 5 del gráfico. Calcula el valor de X. Ujú. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos a observar los triángulos por acá. Entonces, mira, lado, dos rayitas, por decir así, ángulo, punto. Por acá, profe, ¿no debería empezar por dos rayitas? No hay problema, mientras tengan la misma secuencia donde sea que sea el triángulo, son congruentes, ¿no? Acá tenemos que buscar congruencia de triángulos, ¿ya? Mira, observa. Dos rayitas, ángulo teta, punto. Por acá arriba, dos rayitas, ángulo teta, punto. Entonces tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Tengo dos triángulos que tienen esas características, por lo tanto ya encontré triángulos congruentes. Entonces vamos a comenzar colocando aquí esa congruencia. Entonces,
Vamos a poner así. Triángulo. A ver, voy a empezar de acá arriba. ¿Ya? Fíjate el orden. Es el triángulo B, A y C. ¿Te diste cuenta que primero estuve pasando por este lado? Llegué al ángulo teta y luego pasé por acá, ¿cierto? B, A, C. Entonces, en el otro lado, perdón, al otro triángulo, acá, triángulo congruente. Aquí, para el otro triángulo, debería empezar desde el punto D. Sería triángulo D, tengo que pasar por este lado y de ahí al punto C. Es D, A, C. Listo. ¿Cuál es el caso de congruencia por ahí? Bueno, el caso de congruencia es lado, ángulo, lado. Listo. Entonces, como ya sé que los triángulos son idénticos, entonces digo, ¿cuál es el lado que se opone a este ángulo teta? Es el x cuadrado más 12. ¿Y cuál es el lado que se le pone a este ángulo teta? Se supone que debe ser el mismo, porque se tratan de los mismos triángulos, ¿no? Entonces, vamos a igualar. Entonces, igualamos. A ver, x por x más 2 es igual a x al cuadrado más 12. Listo. Aplicas de forma distributiva x por x y luego x por 2. ¿Ya? No te olvides que x por x, ojo, no es 2x. X por x es x al cuadrado. ¿Listo? Más x por 2, 2x. Ahí está. Y esto es x al cuadrado más 12. Aquí es donde se cancela el valor de x al cuadrado. Se va y se va. Y te queda solo desarrollar el valor de 2x igual a 12. Ahí sale el valor de x. Si 2x es igual a 12, sabrás tú que este 2 que multiplica hay que pasarlo a dividir. Así es que será 2 entre 2. Respuesta igual a 6. Ahí está. Si quieres comprobar, a ver, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, más 12, 48. Perfecto. A ver acá, 6 más 2, 8. 8 por 6, 48. Listo. Entonces, efectivamente, el valor de x debe ser igual a 6. ¿Listo? Bien, vamos al siguiente. A ver la 6. Te pide calcular AB, esta distancia vertical, y solo te da como dato pH igual a 7. Uy, ese ejercicio está, pero súper fácil. ¿Sabe lo que tienes que aplicar acá? Solamente el teorema de la bisectriz. Por si acaso lo voy a copiar, ¿ya? Solo teorema de la bisectriz, nada más. Y ahí sale. Solo teorema de la bisectriz. O propiedad de la bisectriz, no hay problema. Aplica propiedad de la bisectriz y sale el ejercicio, ¿ah? Rapidísimo. ¿Dónde estás? Allá, acá está. A ver, propiedad de la bisectriz, fíjate, a ver, fíjate, fíjate. Mira, hay uno que directo puedes hacer.
Sí, allá la respuesta estoy seguro de que es muy sencillo. Lo que solamente me preocupa es saber si, o sea, si lo conseguiste como tiene que ser, o es que realmente por ahí has visto los números y tal vez, digo, no digo que así sea el caso, pero digo, tal vez, ¿no? Porque a veces ese es el detalle. Hay algunos ejercicios que son demasiado obvios, se podría decir, las alternativas, pero ahorita lo desarrollamos, ¿ya? Ahorita lo desarrollamos. Bien, vamos a ver esta propiedad, ¿ya? Mira, voy a hacerlo aquí bordeando los ángulos, primero para que notes bien. Mira, acá tenemos un ángulo, ¿ya? Acá tenemos un ángulo que vale 2 alfa. ¿Qué se está trazando? Se está trazando su bisectriz. Ahí está. Y desde cualquier punto de la bisectriz, en este caso desde el punto P, se ha trazado una altura, mira, una altura, obviamente a un lado de la bisectriz. Entonces voy a trazar la misma altura hacia el otro lado de la bisectriz. Este es el otro lado de la bisectriz. Perdón, del ángulo se podría decir. ¿Ya? Por propiedad, ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Decíamos que desde cualquier punto de la bisectriz, si tú trazas la misma distancia a los lados de dicho ángulo, dichos ángulos son iguales. Es por eso que yo estoy trazando desde el punto P, como acá hay una altura, estoy trazando una altura también por acá. Entonces quiere decir que estos dos son iguales. Por dato, pH vale 7. Si de P hasta H vale 7, de P hacia este otro punto también debe ser 7. Entonces hay que colocar ese dato, 7. Seguimos. Hacia arriba hay otro ángulo. Aquí está, mira, ve. Otro ángulo. Voy a guardarlo por aquí. Y aquí está, tengo otro ángulo. Desde ese otro ángulo hay una bisectriz. Y desde un punto de la bisectriz, por ejemplo, desde el punto P, estoy trazando, mira, una distancia h, que es hacia un lado del ángulo. Por lo tanto, desde este mismo punto P, voy a trazar la distancia, mejor dicho, voy a trazar la misma altura que tracé por acá, la misma altura, pero por el otro lado del ángulo. Así. Debe ser perpendicular, obviamente, porque aquí es una perpendicular, acá también tiene que ser perpendicular para que se cumpla que dichas distancias sean iguales. Si no, no es válido. Entonces, vuelvo a ver. Desde P hasta H, por dato, vale 7. Por lo tanto, si a esta altura es 7, a esta altura también debe ser 7. Entonces también le pongo 7 por acá. ¿Listo? Entonces, la suma de 7 más 7 justamente llega a ser por acá la distancia de A hacia B, que en este caso es 14. ¿Ya? Así es que respuesta es 14. ¿Sí? Pero no te vayas a olvidar hacer estos trazos, porque se supone que aquí tienes que aplicar sí o sí
la propiedad de la bisectriz. ¿Ya? Bien, veamos ahora la 7. Del gráfico mostrado determina el valor de BC. Eso quiere decir que aquí también tienes que aplicar la misma propiedad de la bisectriz. Así es que, así como has hecho la 6, puedes hacer también la 7. O por si acaso le pongo por acá para que te guíes. Bueno, a ver, avanza con la 7 entonces. Listo con la 7. ¿Listo? A ver, veamos. ¿Cómo es la 7? Si se te ocurrió solamente sumar y decir, profe, 4 más 3 7, mira acá, marque la C. Puede ser, puede ser. Lo importante es saber, ¿llegaste a la respuesta como tiene que ser?
porque a veces coincide, ¿no? Eso sí. Pero, ¿y qué tal, no? ¿Y qué tal si por ahí te pedía otro segmento y también la respuesta era uno, ¿no? O tal vez era 11. ¿Cómo que 11, profe? De repente era 4 y 4 y 3, 4, 4, 8, 3, 11, tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero la cosa no es jugar con los datos. La cosa es que te salga. Si te sale, genial. Muy bien. Bien, mira, facilito. Aquí hay una bisectriz, ¿cierto? Ahí, de que aparece, aparece una bisectriz. Primero dibuja tu ángulo. A ver, ángulo por acá. Y, o sea, este es el lado del ángulo y este es el otro lado del ángulo. O sea, ¿por qué digo lado del ángulo? Porque el ángulo para mí es todo esto. Todo esto es el ángulo, ¿ya? Pero de todo ese ángulo yo estoy trazando bisectriz. Ojo, bisectriz. La bisectriz llega a ser este de acá. Me detengo en el punto P y digo, desde el punto P estoy trazando, mira, desde el punto P estoy trazando distancias a los lados del ángulo. Distancias. En este caso, una altura. Fíjate, ¿cuál es esa altura? Desde el punto P hacia el lado del ángulo, PA es una altura. ¿Viste? Es una altura. Así es que desde el punto P, desde el mismo punto, voy a trazar una altura hacia el otro lado del ángulo. Aquí. Punto Q tal vez. Pero vamos a trazar otra vez. Así. ¿Listo? ¿Te acuerdas que la propiedad decía, si tienes un ángulo y trazas bisectriz, de cualquier punto de la bisectriz, si tú trazas las mismas distancias, obviamente las mismas distancias quiere decir distancias iguales. Por lo tanto, estos dos lados también son iguales. Acá eso es lo que está sucediendo. Ángulo bisectriz, de un punto estoy trazando altura a altura, es decir, la misma distancia para los lados del ángulo. Ya está. Eso significa, por eso estoy con cada color para que tú veas, eso significa que esta distancia es igual a esta distancia. ¿Qué más? Que esta distancia que está por acá, mira, la voy a sombrear, esta distancia que está por acá, debe ser igual a la misma distancia desde B solo hasta ese punto, nada más. Así es que este número 4 que está por aquí, voy a copiarlo por acá. 4. Ahora, si te das cuenta, por acá se forma, ¿qué cosa? Un rectángulo, ¿sí o no? Es un rectángulo. Una propiedad básica del rectángulo es que, ¿cómo lo reconozco? Cuando sus cuatro lados son ángulos rectángulos. Pero además de eso, porque podría ser cuadrado, además de eso, sus cuatro lados consecutivos no son iguales, pero sus lados opuestos sí son iguales. Lo que yo puedo afirmar aquí es solamente que este 3 es igual a de acá, 3. Nada más. Lo que no puedo afirmar tal vez es que este lado también sea 3. Y uno dirá, profe, pero a la vista se ve que es un rectángulo, ¿no? Claro, pero en realidad en geometría recuerda que muchas veces el gráfico, quien sea que lo haya puesto dibujado, incluso hasta tú también lo pudiste haber dibujado, puede estar mal también, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay que guiarse mucho por cómo está en sí la parte gráfica, sino más que nada a lo que realmente nosotros podamos conseguir. Bien, pero lo bueno es que no necesitamos ese lado, solamente lo otro. Ahora sí, mira, ve, ya puedo sumar los lados que forman parte del segmento BC. Y ahora sí, con total seguridad, BC vale 7. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. ¿Por qué sería la suma del segmento que está por acá? Pues, ¿no? De 4 más 3, 7. ¿Listo? ¿Todo bien? A ver, vamos con la 8. Completa los espacios en blanco. A ver. Completa los espacios en blanco, me vas a enviar tu respuesta, ¿ya? Este va a ser número uno, me vas a decir qué le vas a poner en número uno. El de abajo va a ser número 2, me vas a decir qué le vas a poner en 2. Y este de aquí va a ser número 3 en romanos. Me vas a indicar qué vas a colocar en cada uno de los cuadros así en orden, en 1, 2 y 3.
Sí, sí, ahí está de las 7. Ya, voy revisando las alternativas. Ajá. Los lados, nada más, no te olvides que siempre se representan con letras minúsculas, ¿ya? Los lados. Ujú. Vamos, alguien más, la 8. Muy bien. Sí, alguien más, la 8. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Ah, a ver, pero no, 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 es que no son casos, no son casos, hija, sino colocar que, que deberías, no, que debería estar en los recuadros. A ver, en este caso, aquí dice completa espacios en blanco. Hay un ángulo de este rayo. Estoy viendo que se traza la misma distancia que acá. Si se traza la misma distancia y estás viendo tú que son iguales, mismos ángulos, obviamente se está trazando de un teorema o de la propiedad de la bisectricia, ¿no? Por lo tanto, eso indica que yo aquí debería colocar, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿no? El mismo ángulo alfa, ¿sí o no? Aquí en esos dos. Por lo tanto, también indica que este lado debe repetirse por acá arriba. Así es que acá tendría que estar el valor de z, ¿sí? Y en la 3 igual, es un triángulo. Esta línea, ¿te acuerdas que representaba mediatriz? Mira, este es punto medio porque se trata de lados iguales y justo es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la propiedad de la mediatriz decía de que de cualquier punto de la mediatriz, si yo trazo a los extremos de dicho segmento, se crean triángulos isósceles. Por lo tanto, este valor de m también tiene que repetirse por acá. ¿Ya? Entonces debería estar el valor de z, alfa y m. ¿Sí? Z, alfa y m. Listo. Vamos ahora a resolver el ejercicio 9. Aquí ya es parte operativa, obviamente. Así es que vamos a dibujar nuestro triángulo.
A ver, veamos cómo sería en el caso de la 9. A ver, nos dice por acá, en un triángulo ABC se traza la seriana interior BD, donde el punto D pertenece al segmento AC, tal que BC sea igual a AD. Además, la medida del ángulo ABD es 80 y la medida del ángulo BCA es igual a 20. Nos pide hallar la medida del ángulo DBC. Bueno, vamos a ir dibujando por aquí. Tenemos nuestro triángulo. No sé, más o menos viene así. Ah, a ver, en un triángulo ABC, entonces vamos a colocar algunos vértices, ¿no? Dependiendo de dónde coloquemos los vértices, obviamente por ahí podrán cambiar los lados, ¿no? No siempre hay que colocar el valor de A por acá, ¿no? Eso también depende del gráfico, pero eso es lo que se acostumbra. A ver, A, B, C por acá. Luego dice, se traza la seriana interior BD. Seriana es una línea o segmento cualquiera, o sea, no tiene una característica en particular. BD. B y D debe terminar por acá. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y dónde está D? Por acá, por acá, por acá, por acá. Puede estar en cualquier lado, ¿no? Voy a ponerle aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ver si es que cumple con las características del problema. ¿Ya? Aquí pongo D. Continúo, dice, tal que BC sea igual a AD. BC. BC sea igual a AD. Obviamente no puede estar D por acá. D tiene que estar más a la derecha. Entonces vamos a cambiar. Entonces, esta misma distancia debe estar desde el punto A hasta el punto D. Bueno, más o menos creo que debería estar así. Más o menos por ahí. Ya, no le pongas muy al centro porque te vas a confundir y vas a pensar que es o una altura o una mediana, ¿no? Entonces trata de no ponerle al centro todavía. Puede ser que sea, pero eso conforme vas desarrollando te vas a dar cuenta si es o no es. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a representarlo con un símbolo o un punto simplemente, decir desde A hasta D es igual que desde B hasta C. ¿Ya? Si tú quieres representar un segmento igual desde A hasta C, no le pongas acá, pues, ¿no? Porque si tú le pones entre estos dos puntos, va a parecer que solamente es desde este punto a este punto. Si quieres representar desde A hasta C, o le pones un poquito más al medio, o si no, por aquí afuera, ¿no? Trazas una línea y ahí ya haces un símbolo más grande, ¿no? Entonces ya me está diciendo de que este segmento es desde A hasta C, ¿ya? Más o menos como para ahí también no confundirnos cuando dibujemos esta parte. Bueno, sigamos. Hasta ahí he colocado donde dice BC igual a AD. Además, la medida del ángulo ABD. ABD, siempre al centro, no te olvides. ABD, aquí al centro. Eso mide 80 grados. 80 grados, entonces por acá vamos a colocar 80. Ahí está. Dice, y BCA vale 20. BCA, a ver, BCA. Recuerda, al centro. Aquí mide 20 grados. Ahí está, 20 grados. Listo. Y nos pide hallar la medida del ángulo DBC. DBC, a ver, DBC, DBC. Aquí, al centro siempre. Ya está. Este es el ángulo que me pide. Listo, no hay más datos. Bien, ¿qué hacemos? Tenemos que trazar por ahí un segmento. Tenemos que trazar un segmento. ¿Dónde trazas ese segmento? Bueno, a eso ya hay que realizar lo que se llama una construcción de triángulos, ¿no? Pero primero hay que buscar por ahí. ¿Dónde trazarías un segmento? Por ejemplo,
cuando, como tú ves que los ángulos 20 y 80 suman 100, ¿verdad? Me faltaría 80 grados para que sea 180, ¿sí o no? Es decir, yo tengo que construir por ahí un triángulo en el que aparezca 80 más 80 más 20, porque 80 más 20 me da 100. Como 80 más 20 me da 100, tengo que buscar por ahí, tengo que construir un triángulo en el que aparezca 80 y 80 y 20. Y como va a haber dos ángulos 80, eso quiere decir que va a existir un triángulo isósceles. Recuerda, estás en el tema de congruencia de triángulo. Quiere decir que tú tienes que por ahí construir de tal manera que aparezca dos triángulos congruentes. Ahora, la cuestión es, ¿por dónde trazar esa línea? Bien, aquí te ayudo, mira. Los segmentos puedes trazarlo desde donde tú quieras. Puede ser desde A, puedo trazar por acá y puedo empezar a crear, ¿no? O puede ser que sea de aquí, o puede ser que sea de acá. De acá no me conviene, porque estoy partiendo el ángulo. No necesariamente en dos, pero como tú lo vas a crear, si gustas, puedes trazar una bisectriz, ¿no? Pero normalmente no conviene partir el ángulo, salvo que por ahí encuentres uno de 60 grados, ¿no? Pero en este caso no va a convenir. Acá tampoco no me conviene, ya que la bisectriz no lo voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer es trazar desde acá. Desde el punto D voy a trazar aquí. Pero voy a trazar de forma conveniente, de tal manera que el ángulo que yo vaya a formar sea un ángulo de 80 grados. Así, mire. Formo un ángulo por acá que sea de 80 grados. Como tú mismo estás trazando, tú mismo puedes colocar acá el ángulo de forma conveniente. Como ya veo que dice 80 más 80 es 60 grados, entonces aquí viene el de 20, justo el que te mencionaba. Aquí viene 20 grados. Entonces, además de eso, 80-80 al ser lados o al ser ángulos congruentes, se forman lados congruentes. ¿Qué significa? Que estos dos lados son iguales. Así es que por aquí voy a colocar otro símbolo, así, y acá de la misma forma. Esto para indicar que este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente. Aquí, por ejemplo, este valor de, este valor de x más 20, ¿no? Si te das cuenta, acá en este triángulo, mira, en este triángulo existe dos ángulos internos. La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo, ¿sí o no? O sea, x más 20 tiene que ser igual a x más 20, aquí afuera. Pero si aquí ya hay un 20,
significa que aquí me falta agregar solamente x, ¿verdad? Entonces vamos a agregar por acá el valor de x. Ahí está. ¿Sí? Entonces mira, este triángulo y este triángulo son congruentes. ¿Por qué? Lado de color azul, ángulo X, lado de color rojo. Por acá, lado de color azul, ángulo X, lado de color rojo. Si tienes dos triángulos con estas características, lado, ángulo, lado y lado, ángulo, lado, eso significa que los dos triángulos son congruentes. En otras palabras, me estoy refiriendo al mismo triángulo. Es decir, este triángulo es idéntico a este triángulo. Entonces, por aquí yo digo, a este lado, ¿quién se le opone? ¿Qué ángulo se le opone a este lado? 20 grados. Por lo tanto, a este otro triángulo se le debe poner el mismo ángulo, porque se trata del mismo triángulo, ¿no? Entonces debe ponerse también 20 grados. Ahí está. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿qué sigue? Ya con esa información ya es suficiente para yo encontrar ahora sí el valor de X. A ver. ¿Cuánto sería entonces el valor de X? Por ahí aplica una propiedad que es la principal en los triángulos y con eso sale. A ver, vamos. Ujú. Bien, aquí entonces para completar, vamos a colocar en el triángulo total, ¿no? En el triángulo total, mm, de esta manera. En el triángulo ABC, ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C. ¿Sí? Triángulo ABC, voy a sumar 20 más 80 más X más 20. Eso en total debe ser 180 grados, ¿no? ¿Listo? Entonces, hacia abajo es 120. Entonces, X más 120 es 180. Finalmente, al pasar a restar, el valor de X te va a salir 60 grados, ¿no? Entonces, X debe ser 60, ¿no? Y entonces marcamos la letra B. ¿Listo?